Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo les va? Espero que todo tranquilo, todo perfecto, todo muy bien, en fin. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y en el video de hoy, como lo pudieron ver en el título y en la miniatura, vamos a aprender a cómo desvincular nuestra cuenta de Facebook de la cuenta de Instagram. Esto es muy rápido, por eso les pido desde ya que se suscriban, que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise siempre que yo suba videos. Compartan este video también, dejen un comentario, un like. Y por aquí van a ver algo muy bueno sobre Facebook, que también lo van a poder encontrar en la descripción y en el comentario fijado. Bueno, estamos en la aplicación, vamos a tocar en las tres líneas horizontales de arriba a la derecha, en estas. Ahora vamos a entrar en configuración, podemos hacerlo tocando en el engranaje de aquí, o si no, bajamos un poco hasta encontrar configuración y privacidad. Tocamos ahí y entramos en configuración. Una vez aquí vamos a tocar en el centro de cuentas, tocamos ahí en cualquier parte. Ahora bajamos hasta el final y podemos ver, dice cuentas, revisa las cuentas que tienes en este centro de cuentas. Tocamos ahí y aquí nos aparece la cuenta de Facebook y la de Instagram. Obviamente este video trata sobre cómo desvincular la cuenta de Instagram de nuestra cuenta de Facebook. Entonces vamos a tocar en eliminar en la cuenta de Instagram. Tocamos ahí y nos pregunta si confirmamos que queremos eliminar esa cuenta. Y nos da también otras opciones, como por ejemplo administrar cómo compartes contenido, administrar Facebook parejas, administrar cómo inicias sesión. No vamos a darle importancia a eso, vamos arriba y tocamos en donde dice eliminar cuenta. Tocamos en continuar. Dice, cuando elimines no podrás usar otras cuentas para iniciar sesión, necesitarás una contraseña nueva para no quedarte sin acceso. Le damos en ahora no. Y Facebook sigue insistiendo para que no quitemos la cuenta del centro de cuentas. Le vamos a dar en sí, eliminar. Esto es importante, miren, si cambias de opinión puedes volver a agregar esta cuenta cuando quieras. Tocamos en aceptar y listo, miren, ya desvinculamos nuestra cuenta de Facebook de la de Instagram, o al revés, como sea. Espero que les haya servido el video, no olviden suscribirse, activar la campanita, comentar, compartir y todo lo demás. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chao.